veces no me han sorprendido las elogiosas y cariñosas palabras del profesor Olivo Rodríguez, ni a ustedes les habrán sorprendido tampoco, pues porque, como es costumbre en estos actos, son dictadas por el afecto y no por la objetividad de mis presuntos méritos. De todas maneras, se lo agradezco por la buena intención, ya que no por el contenido de lo que ha dicho. Más me ha sorprendido, sin embargo, la presencia de ustedes aquí, porque yo no sé lo que se podrá hacer en la ciudad de Santo Domingo a estas horas, pero realmente de entre las muchas posibilidades, escoger la de oír hablar a un barbudo español sobre los fundamentos de la potestad sancionadora de la Administración es un gusto verdaderamente sorprendente, si no punible. Pero en fin, ya están ustedes aquí, pues no tienen más remedio que escucharme, o por lo menos oírme, porque pueden estar pensando en otras cosas. Aquí se ha dicho que la potestad sancionadora de la Administración es una cosa muy importante. Para mí lo es, puesto que he dedicado muchos años de mi vida en España y fuera de España al estudio y desarrollo y elaboración de la potestad sancionadora de la Administración o del derecho administrativo sancionador, para mí. Ahora, el que no esté dentro de las tramas y de los secretos de la potestad sancionadora de la Administración, pues no entenderá mucho dónde está esa importancia. Y la tiene. Aparte de mis caprichos, que todos tenemos caprichos. La tiene, digo, porque en el mundo moderno la potestad sancionadora en general del Estado, la potestad de castigo, se desdobla conocidamente en dos vertientes. La vertiente penal, que es la más antigua y la más conocida, y la vertiente administrativa. Y da la casualidad de que el derecho penal es una asignatura universitaria muy solemne. El derecho penal entretiene y, en su caso, da de comer a muchos abogados y a muchos jueces. Y desde siempre se han escrito libros muy gordos y muy profundos sobre el derecho penal y parece que la represión estatal se va a concentrar en el derecho penal. Y no es así, porque con un poco de suerte nos vamos al otro mundo sin haber sido víctimas del derecho penal. Si no nos enredan, la mayoría de los ciudadanos no son delincuentes. ¿Y por qué entonces este barullo universitario y forense? En cambio, es prácticamente imposible andar por la vida sin cometer infracciones administrativas. No creo que haya nadie que pueda decir, yo no he cometido una infracción administrativa. Hay gente que puede decir, a mí no me han sancionado. Esto es cierto. Con un poco de buenas amistades, pues efectivamente, no somos sancionados. Pero infringir, como el pecador del Evangelio, 7 veces 7 al día y nos quedamos cortos. ¿Quién puede presumir al irse a la cama, si es que ha manejado un coche? ¿Quién puede presumir, digo, de no haberse saltado algún semáforo, de no haber hecho un adelantamiento temerario por la carretera? Y conduciendo o sin conducir un coche, un empresario, ¿qué empresario puede presumir de haber cumplido
la frondosísima legislación administrativa de permisos, autorizaciones, prohibiciones, ninguno. Verdaderamente, si hubiera un establecimiento industrial que cumpliera toda la legislación, yo no me lo imagino que pueda existir, no podría abrir, pero bueno, suponiendo que hubiera algunos, sería un caso verdaderamente asombroso y digno de salir en los periódicos. Y la legislación fiscal. Pero bueno, ¿quién no cae en las trampas de la legislación fiscal? Acercarse a la hacienda pública pues es entrar en un campo de minas, y las minas están explotando constantemente a los pies por mucho cuidado que lleve uno al caminar. Bueno, pues es el caso que este derecho administrativo sancionador no ha llamado casi nunca la atención de los autores, todos volcados en el derecho penal y muy pocos ocupados en el derecho administrativo sancionador. Sea como sea, volvemos al principio. Tenemos el jus puniendi, la potestas puniendi del Estado, la potestad que tiene para castigar a los ciudadanos, la tenemos aquí como una matriz. Y tenemos, lo decía hace 5 minutos, 2 posibilidades. Sanciono por lo penal, sanciono por lo administrativo. ¿Es esto algo natural? Pues no. Vamos, puede sorprender, decir, pero ¿por qué tenemos 2 formas de castigar? Una que me castigue un funcionario y otra que me castigue un juez. Pónganse ustedes de acuerdo y que me castigue solo uno. De esta manera, teniendo las 2 potestades sancionadoras, las 2 vertientes, nos encontramos con contradicciones, nos encontramos con la posibilidad de que haya una superposición de sanciones. Y sobre todo, nos encontramos con 2 ramas represivas del Estado que, no sé aquí, pero me imagino que aquí, como en España antes, o como en México antes, o como en la República Argentina antes, son 2 potestades subordinadas, no están en pie de igualdad. O sea, el derecho administrativo sancionador, el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, como no tiene dónde agarrarse, no tiene dónde mirar, no tiene doctrinas, tiene una legislación absolutamente dispersa, ¿qué hacen? Pues cogen el derecho penal y lo trasladan al derecho administrativo sancionador. Los principios del derecho penal, los principios fundamentales del derecho penal, la culpabilidad, la autoría, se les aplican al derecho administrativo sancionador, y así sucedía en España, con una consecuencia nefasta. ¿Por qué? Porque si los funcionarios, a la hora de sancionar, se colocan en el papel de los jueces, no lo pueden hacer. Eso es absolutamente ineficaz. O sea, que si cada vez que nos saltamos un semáforo, tiene que venir un juez y seguir el proceso penal, con lo complicado que es, pues no habría modo de sancionar administrativamente. Hay que inventarse algo nuevo, pero ¿cómo podemos inventarnos algo nuevo si no sabemos, hablo como español de hace 30 años, si no sabemos lo que es exactamente esto? ¿Y qué sucedía en España? ¿Qué posibilidades tiene el Estado de hacer efectiva esa sanción? Pocas o ninguna. ¿Por qué? Pues porque ese gran empresario se va a un gran abogado, y aquí hay muchos, y le dice, mire usted,
que me han puesto una multa de muchos millones, que me cierran la empresa. No se preocupe usted. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está esa legislación. Esas leyes están dictadas por la autoridad competente o no habrá otras. Y la culpabilidad. Y con el Código Penal en la mano, no hay modo, con el Código Penal en la mano y un buen abogado delante, no hay modo de sancionar a nadie. De tal manera que, aquí está el contraste, al pobrecillo que salta el semáforo, que tira basuras y que tiene la mala suerte de que le sorprendan con las manos en la masa, castigado está, castigado se queda y él verá cómo se las arregla. Y en cambio, el poderoso no hay modo de sancionarle y luego ya me irán corrigiendo ustedes las cosas que esté contando que no son adecuadas a Santo Domingo. Pero miren ustedes, que más o menos somos de la misma familia y todos nos conocemos. Bueno, pues esta es una situación que para un jurista, para alguien preocupado por el Estado, por el gobierno de un Estado, dice, esto no puede continuar aquí. Porque vamos a ver, ¿es posible que el Estado se cruce de brazos y permita que se instalen fábricas que contaminen? No. ¿Es posible que el Estado se cruce de brazos, el Estado, la provincia, el municipio, se crucen de brazos y permita que se tiren basuras? Pues no, no es posible. Pero una vez que ha dado estas prohibiciones, ¿eso cómo se pone en marcha? ¿Qué gente, qué funcionarios, qué inspectores tiene el Estado? No tiene inspectores suficientes y no tiene funcionarios capaces de hacer frente a los leones del foro puestos a defender a sus grandes clientes, y el que pierde siempre es el funcionario. Esto es una injusticia. Como injusticia es que las sanciones administrativas sean un azar. La lotería que decía antes. Pues vaya mala suerte que he tenido que por la carretera por la que estuve ayer, pues esté la policía o el funcionario correspondiente con ganas de poner multas a los que van 10 kilómetros más deprisa de lo permitido. Pero si todos vamos más deprisa, pues le ha tocado a usted. Pues no, señor, ¿qué es eso de que le ha tocado a usted? No hemos dicho, no enseñan los profesores en la universidad y no aprendieron ustedes los que aprendieron y no enseñan ustedes los que enseñaron o enseñan, que el derecho está precisamente para expulsar el azar, que el derecho es previsibilidad, que la justicia es previsibilidad e igualdad. Y entonces consentimos estar en manos del azar. ¿En manos de qué? Pues ese día los policías sancionan a los que van más deprisa o a los que tiran basuras o a los que ponen música nocturna, pues unos decibelios más altos de lo permitido. O sea, que injusticia, convertir el derecho en un azar que es peor todavía que la injusticia, o una burla. Y me explico. Aquí están las infracciones, aquí están las sanciones. Todos queremos escapar de las sanciones. ¿Y cómo nos escapamos? Pues acudiendo a un buen abogado, como los que me escuchan o me acompañan en este acto, y así me escapa. Bueno, y voy a ir aquí al doctor Olivo para una sanción que me han puesto por adelantarme un semáforo de mala manera. Hombre, pues para tanto no. Pero bueno, pues en fin,
con un poco de broma y sacando la cartera, y me libro. Pues en fin, me han puesto 100, la propina son 10, o lo que sea. Esto es una burla, pero es una burla. Pero entonces, ¿qué hacemos los juristas? ¿Qué hacemos los profesores? ¿Qué hacen los jueces? ¿Qué hacen los abogados? La injusticia, la desigualdad, la lotería y la burla del derecho. Y aquí estamos tan tranquilos. Por eso decía yo que esto, para mí, pues tiene importancia. A mí esto me lleva doliendo desde hace muchos años y libro tras libro estoy intentando civilizar esta selva. Porque a mí me parece que estamos engañando a los ciudadanos y nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a nuestros alumnos en la universidad, contándoles cosas que nada tienen que ver con la realidad. Y el único modo de salir en esta materia en la que me encuentro ahora, de este atolladero, es decir, no tenemos un derecho administrativo sancionador, a diferencia de lo que tenemos un derecho penal. Pues vamos a hacer un derecho administrativo sancionador. No es, naturalmente, que el derecho penal sea la justicia pura y divina, por supuesto que no, pero está mucho más cerca de la justicia que el derecho administrativo sancionador, en la que el ciudadano, permítanme que insista, está o indefenso, o el que está indefenso es el funcionario. Escribe lo que se escribe sobre esto. Lo que hay que hacer es crearse un derecho administrativo sancionador propio. Me explico. No hacer como hasta ahora un derecho administrativo sancionador que sea reflejo del derecho penal, que sea una hijuela del derecho penal, porque ya he dicho que eso no funciona. Estas infracciones puestas en manos de los jueces abren una sumaria y eso no se termina nunca. Y cuando hay un delito, pues vale la pena y para eso están las leyes. Pero en las infracciones administrativas no. Hay que inventárselo. Y para eso hay que separarse del derecho penal. Y esto es algo que ya se está haciendo en parte del mundo, en parte, porque en otros sitios siguen atados al derecho penal. En España, mis trabajos y mis disgustos me ha costado, pero el derecho administrativo sancionador ya está prácticamente separado del derecho penal. Funciona de otra manera. Esto es lo que hay que hacer para que el derecho administrativo sancionador sea eficaz. No ponerle en un canal rígido con unos procesos que no haya modo de superar. Y, sobre todo, no exigirle algo que no se puede cumplir. Veamos. En España y en el resto del mundo se decía las infracciones administrativas exactamente igual que las contravenciones penales deben estar legalmente tipificadas. Supongo que aquí será igual. Es decir, para que haya un delito, tiene que haber una descripción de ese delito en el Código Penal que diga esa conducta constituye tal delito y será sancionado de esta manera o de la otra. Y eso solo lo puede hacer el legislador. Y entonces, en España, se decía, pues eso, exactamente igual. ¿Cómo que exactamente igual? Los delitos, pues son muchos, pero vamos, en un código de 500 artículos, no sé los que tendrán el Código Penal
dominicano, pero si no son 500, en 1000 artículos cabe todo. Y el legislador puede entretenerse en hacer ese Código Penal que ya está hecho desde el siglo desde el siglo pasado e irle retocando más o menos. Pero ¿puede el legislador regular las obligaciones y las prohibiciones de la vida administrativa? Imposible. Ni aquí, ni en España, ni en ninguna parte. Conclusión. Vamos a olvidarnos del derecho de la culpabilidad en el derecho penal. Y así hay que ir cogiendo todos estos adherentes que tiene el derecho administrativo sancionador, que no son del derecho administrativo sancionador, y vamos a limpiarles. Y vamos a inventar nosotros, otros adecuados a la realidad. Por ejemplo, en derecho civil y en derecho mercantil y en derecho administrativo sancionador ya en España, después de producida la independencia colonial, pues se separa entre autoría y responsabilidad. Y cuando se comete una infracción administrativa y se va buscando al autor y el autor no aparece, porque en una gran empresa o en unos sencillos almacenes donde se ha despachado un producto que no está en condiciones higiénicas, como no encontró al autor, pues no le puedo sancionar en derecho penal. Y en derecho administrativo sancionador, no, yo no sanciono aquí a nadie, pero la empresa paga. Yo no le culpo a usted de ser autor, pero usted paga. Es la vieja distinción, repito, en cualquier otro derecho, de autoría-responsabilidad, del Schuld, Haftung, y en todos los, eso empezó en Alemania y en el resto del mundo hay esa distinción. Con lo cual se aclara mucho el problema. Y cuando el abogado dice, que me busquen al culpable, en derecho penal vale decir que me busquen al culpable, pero en derecho administrativo sancionador eso no vale, porque la administración sancionadora dice que yo no quiero culpable, yo quiero a alguien que pague. Todo esto podría seguir poniendo ejemplos, pero el tiempo corre. Todo esto confirma la tesis de que el derecho administrativo sancionador tiene que tener otras reglas. Pero no me voy sin repetirme, aunque sea por cuarta vez, pero lo hago deliberadamente. Suponiendo que la hipótesis de trabajo, que es la española y la de buena parte del mundo, valga para la República Dominicana, que no lo sé, suponiendo, digo, que esto sea cierto, es intolerable seguir en estas condiciones. Ni los ciudadanos, ni los juristas, ni los abogados, ni los jueces podemos seguir admitiendo esto, que es cómodo, porque las cosas son así, y la respuesta es, pues, ¿qué nos cuenta usted? Pues la vida es así, esto es lo que hay. Pues no, señor, esto es lo que hay, pero no es lo que debe haber. Y unos dicen, pues esto es lo que hay, sigamos. Y otros dicen, pues esto es lo que hay, no debemos seguir así. Y hay que ponerse a estudiar y a trabajar y a arriesgarse a equivocarse, como quizá me haya equivocado yo aquí desde el principio hasta el final. Por eso, lo que no se adapte a la realidad de ustedes
que yo soy un ignorante y no conozco, bórrenlo. Pero posiblemente haya dicho algo que valga. Y si he dicho algo que valga, pues les rogaría mucho que dieran vueltas a esto y pensaran si se puede continuar así. Y mi tiempo se terminó, su paciencia también, de modo que nada más y